Hola a todos, mi nombre es David Pulido y bueno, después de muchísimo tiempo y con muchas dudas encima, creo que por fin tengo el valor de hacer este video. Y lo he querido hacer porque estoy realmente cansado, estoy absolutamente mamado de darme cuenta que hago parte de una crisis. Esa crisis que ha sido la culpable de tanto miedo, de tanta inseguridad, de tantas muertes y sobre todo la misma que ha sido la culpable de mantenernos con incertidumbre por saber qué va a pasar mañana. Y no me refiero a esa enfermedad que se nos ha nombrado como COVID-19, esa misma que se ha encargado de descubrir tantos médicos, científicos en la salud, que son tan buenos que ni siquiera las grandes organizaciones o los reales científicos que se encargan de esto los han querido contactar para saber qué opinan o qué piensan. La cura del coronavirus se encuentra en la mitad de la Biblia. Y a las personas que tienen coronavirus se van a curar y a las personas que no lo tengan no les va a dar. Son tan buenos médicos que no tienen ni siquiera un título o un cartón que lo certifique. Lo único que han hecho ha sido lucrarse con el miedo y la ingenuidad de las personas. Pero dejando de lado esta estupidez humana, me refiero a esa enfermedad de la que hemos sido víctimas y victimarios, de la que hemos tenido la cura en nuestras manos, pero que no hemos querido hacer mucho para cambiarlo. Me refiero al egoísmo humano. Y es que si bien este coronavirus a todos nos afectó y nos sacudió demasiado, no fue más que una simple cachetada que nos dio el planeta. Yo sé que suena terrible el usar este ejemplo al referirme a tantas muertes que ha dejado esta guerra. Y sé que es una guerra porque es la misma clase obrera la que pone los muertos. Una de las mayores lecciones que nos ha dejado es que frente a la majestuosidad de la naturaleza no somos más que cobardes, que la única solución que tenemos es ir corriendo a nuestras casas a resguardarnos. Mas sin embargo, y después de tanto, no hemos aprendido la lección. No hemos sido capaces de tomar esos cuidados mínimos que se nos han nombrado y por el contrario creemos que ya todo pasó y que no fue más que un terrible susto. Pues la fuimos de montaña, yo no sé. Los niños al colegio, ya no hay restricciones, ya están pensando en abrir bares y cinemas. Ya queremos hacer dietas para bajar esos kilitos que nos dejó la cuarentena y, cómo no, aprovechar ese regalazo que nos dio el Estado para ir a comprar en un día sin IVA. Todos esos cuidados que nos nombraron alguna vez se fueron al olvido. Y de nuevo la ciencia, ese gran coco de tantos mentirosos, nos demuestra lo que nos va a pasar poco a poco, pero nosotros no hacemos caso. O hacemos caso omiso, claro está. Hagan lo que ustedes quieran, las creencias y las ciencias pueden ir de la mano, pero en este momento las cosas científicas son las que nos están dando a entender que toca cuidarnos. Aún nosotros no tenemos la capacidad de entender que mientras que en Colombia y en todo el mundo en general no todos tengamos esa vasectomía o una ligadura de trompa realizada, todos estamos obligados a luchar contra esas injusticias, contra esa corrupción con la que nos vemos enfrentada día a día. Lo más triste es que creemos que esa corrupción es completamente ajena a nosotros y que nunca nos va a tocar, que se trata únicamente de partidos políticos y que es difícil que cambiemos algo. Pero la corrupción empieza desde que nosotros como ciudadanos no cumplimos ese papel, o desde que nos damos cuenta que alguien no está ejerciendo su trabajo y aún así recibe el dinero. La corrupción empieza cuando tenemos la oportunidad de generar un cambio, pero simplemente nos hacemos a un lado esperando a que alguien más llegue y nos salve. Y peor aún, cuando nos damos cuenta que ese alguien está generando un cambio conjunto y conciso, en vez de ayudarlos nos convertimos en una piedra más en el camino. Lo atacamos con nuestras nimiedades y nuestros pesimismos. Y si no es así, pues veamos esas noticias que compartimos, que a la larga son noticias que lo único que nos generan es un temor y un morbo estúpido, y que ni siquiera nos tomamos el tiempo para ver si son reales. Son estas y muchísimas injusticias más, sin contar todas esas que ya sabemos y que se nos nombran casi a diario. Esas injusticias de hacer abuso a nuestros recursos, tener una falta de patriotismo e identidad, esa falta de coherencia al no tener claro que mientras que nosotros recibimos 6 o 7 comidas al día, a no muchos kilómetros de acá, hay niños que están muriendo de hambre y son muchísimas más, recalcando y haciendo énfasis en esa injusticia estúpida de creernos una raza superior con una inteligencia más avanzada y con una razón, creernos dueños de todos nuestros compañeros de hábitat. Ya sabemos, son animales, plantas, minerales, hongos, todo. Y es que bueno, en este tiempo de coronavirus, para agregarle una más a la lista de preocupaciones, se nos ha hablado de un falso fin del mundo. Y no digo que sea falso por el hecho de que no sea real, sino porque nunca nadie tendrá la certeza de cuándo va a pasar. Estoy un 100% seguro de que esos que afirman que es el fin del mundo y que la ciencia nos lo ha demostrado, nunca han leído un tratado de París o un acuerdo para la preservación del planeta. Y por otro lado, los que se basan en teorías religiosas,
nunca han leído la Biblia y ni siquiera tienen entendido de los versos que hablan. La ciencia nos demuestra todas las amenazas a las que se ve enfrentada la raza humana y el planeta en general, pero asimismo nos marca el camino para generar un cambio positivo. Nos muestra todas esas soluciones. También se ha encargado en desmentir tantos hechos estúpidos que lo único que nos generan son miedos, como por ejemplo eso del avistamiento o la escucha de compañeros extraterrestres, que si no lo saben pues se trata únicamente de fenómenos naturales y que ya en muchos videos la gente que sí sabe nos lo ha explicado. Por otro lado está la posición bíblica, que nos habla desde la ética y la moral de una sociedad, que nos castiga y nos cuestiona con sentimientos como el temor, la maldad, la inquietud y la vergüenza dentro de una comunidad. Son estas mismas las sensaciones que ya han vivido muchas personas a las cuales se les ha acabado el mundo en otras ocasiones. Y si no es así, pensemos en ese niño que es asesinado por un desadaptado social, o pensemos en esa madre que ha perdido a sus hijos y a su esposo al tener que mandarlos a una guerra que ni siquiera es de ellos. Pensemos en todas esas personas que se dieron cuenta que hacían parte de una guerra mundial, donde ni siquiera el quedarse en casa era una solución porque en cualquier momento una bomba podía estallar. O recordemos todas esas enfermedades que ya se nos han nombrado y que han sido las culpables de millones de muertos: el cólera, la viruela, el sarampión, la peste negra, entre otras muchas. Son estas enfermedades de las que nunca tuvieron ni siquiera la mitad de los alcances médicos que tenemos hoy en día. O pongámonos en pieles de nuestros aborígenes antepasados, los dueños de esta tierra. Qué gran miedo pudieron sentir al darse cuenta que monstruos altos, robustos, ojiclaros, montados en animales que nunca habían visto, con tecnologías completamente distintas y más letales a la de nosotros, venían a ultrajar, a violar, a asesinar, a humillar lo que nosotros conocíamos como sociedad, dejando únicamente un saldo del 70% de muertos de lo que en ese entonces se conocía como población, eso que hoy en día llamamos América. Mas, sin embargo, hoy la raza humana sigue en pie, y es gracias a todos esos pensamientos positivos que se nos nombran últimamente y que estoy 100% seguro que no son términos de este año, ni mucho menos de este siglo. El reinventarse o la resiliencia son conceptos que nos han llevado a entender que las cosas se pueden salvar. Es muy simple darnos cuenta que la humanidad está pasando por su mejor faceta. Y es por eso que he querido realizar este video y generar esa conciencia para que los que aún no tenemos claro el concepto, estamos completamente a tiempo de salvar eso bello que queda, siempre y cuando todos estemos en disposición de cambiar esa autonomía por un trabajo en equipo, por pensar siempre en el prójimo y en un bien social. Yo sé que hay quienes afirman que la humanidad se merece lo que está pasando y que no tiene derecho a otra oportunidad, pero es realmente estúpido el juzgarnos por esas clases que han sido las únicas que no han querido generar un cambio positivo y que se han mantenido cruzados en brazos frente a cualquier solución que se le ha dado. Toda esta generación, la misma a la que se nos ha nombrado como débil e hipócrita, está cargada de una colaboración espontánea. Lo único que tenemos que entender es que no existe aporte pequeño, existen aportes y ya. En este momento, cuando ya casi no tenemos restricciones al salir y nos estamos olvidando de esos cuidados, quiero invitar a todos a que entendamos que ese fin del mundo nunca lo podremos saber y que así como puede ser hoy, puede ser mañana o en 1000 años. Tenemos que dejar esa carga emocional de lado y empezar a trabajar para que esa fecha se postergue lo más posible, entendiendo que tal vez mañana podamos volver a salir a las calles como si nada, pero que no tenemos que salir a derrochar, sino a entender que debemos vivir en comunidad con nuestros otros compañeros de hábitat. Nosotros, esa clase colombiana que se ha mostrado por ser una clase echada para adelante y trabajadora, tenemos que dejar de ser sinónimo de vergüenza y empezar a trabajar para que seamos el foco de un real cambio. Y es que Colombia, el segundo país con más flora y fauna, después de Brasil, al ser Brasil 5 veces más extenso, tiene que dar un ejemplo de que es real un cambio positivo, de que podemos vivir todos muy sanamente y de que simplemente esas emociones negativas por las que pasamos nos están dejando lecciones para darnos cuenta que el cambio tiene que ser ahora, que si no cambiamos entre todos, simplemente nosotros seremos los mismos causales de ese fin del mundo. Salvar el mundo es algo posible y que estamos a tiempo, y es por eso que mi invitación con este video es que nos unamos todos a ese Save the Home Challenge, que nos demos cuenta que con propósitos y con retos reales vamos a llegar a vivir mucho mejor entre todos. Tal vez nosotros los jóvenes, los que más obligados tenemos que estar al tener bien puesta esa camisa y trabajar, no nos alcancemos a maravillar por los cambios reales que vamos a generar, pero estoy 100% seguro que esas generaciones que vienen, si no agradecerán tener un mejor mundo, por lo menos
agradecerán tener una educación para entender que todos estamos viviendo en el mismo hogar y que con cambios todo es posible.